Perfecto, pues ahora sí, para no quitarles más tiempo, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. Antes que nada, pues les recuerdo que a partir de ahora ya estamos en vivo y el video está siendo grabado. El día de hoy nos acompaña Frank Marín con el webinar El secreto de la IA exitosa, calidad de datos gracias al gobierno de datos. Frank, si me apoyas con la siguiente slide. Muchas gracias. Un par de comentarios antes de iniciar. El primero es que, como les decía, el webinar está siendo grabado y recibirán esta misma grabación durante los próximos días. La van a recibir a sus correos para que ustedes puedan consultarla a futuro, o bien también pueden consultar la misma grabación en nuestros canales de YouTube, así como las grabaciones de webinars anteriores, por si alguno les llegara a llamar la atención. El tema de preguntas y respuestas va a ser resuelto hasta que Frank finalice con su presentación. Sin embargo, ustedes pueden empezar a colocarlas en cuanto las vayan teniendo en la parte de comentarios que pueden ver a su lado derecho. Por ahí yo les voy a estar apoyando en gestionarlas al final de la sesión. Y bueno, pues también si tienen algún tema, problema técnico para ver o escuchar la sesión, por favor también me comunican a través de la pestaña de comentarios y ahí yo les voy a estar haciendo el favor de apoyarlos. Como les decía, este webinar se los vamos a estar mandando por correo entre hoy y mañana, y también la presentación para que, bueno, pues si necesitan tomar nota de algo o ven algo interesante, pues sepan que tanto la grabación como el material lo van a tener disponible en sus correos en los siguientes días. Y bueno, pues sin más, les presento a Frank Marín. Frank es director de operaciones de Nexolution. Ya nos ha apoyado con webinars en meses anteriores, pero bueno, el día de hoy nos viene a presentar un tema muy interesante, que bueno, ojalá sea del provecho de muchos de ustedes. Frank, te cedo la palabra. Perfecto, gracias y buenos días a todos. Espero que me escuchen bien. Cualquier comentario, como comentaba Brenda, lo podemos ir haciendo aquí en el chat de la aplicación. Y bueno, vamos a empezar platicándoles un poquito de Nexolution. Prometo ser muy breve, 2-3 minutos, para que conozcan la empresa y qué es lo que hacemos básicamente. En Nexolution somos una empresa que nos dedicamos a la parte de datos y analítica, teniendo como principal propósito en la empresa ayudar a nuestros clientes a que entiendan y usen sus datos para que puedan tomar decisiones y se transformen en empresas data-driven. Básicamente es a lo que nos dedicamos. A partir del dato y la analítica, buscamos ayudarlos, buscamos sumar para que ustedes entiendan y usen sus datos. ¿Cómo hacemos eso? Tenemos diferentes prácticas que nosotros le llamamos, o básicamente son servicios que van desde la parte de ingeniería de datos, va un tema de inteligencia de negocios, un tema de, vamos a ver si puedo activar aquí el puntero láser, si puedo, ok. La parte de ingeniería de datos, inteligencia de negocios, ciencia de datos, inteligencia artificial, que desde el año pasado y este año ha cobrado mucha fuerza y nos estamos metiendo bastante en cómo entender para poder apoyarlos y sumar en esta parte. También tenemos algo muy fuerte de planeación y consolidación financiera. Entonces, en lo que nosotros buscamos ayudar es a cubrir todo el ciclo de vida de los datos y darles ese poder de analítica, desde temas de integración de datos de cualquier sistema, fuente, diseñando una arquitectura de solución que permita que ese dato viaje, se integre, se consolide a través de diferentes tecnologías. Somos agnósticos, así que podemos ayudarlos con tecnologías como Integration Services, GCP, ADF, Data Factory, Microsoft Fabric, Databricks, para que ustedes puedan generar esa integración de datos, todo con una capa de gobierno
y que llegue a temas de que pueda explotarse desde ciencia de datos, desde gobierno, desde visualización. Aquí podemos usar diferentes herramientas como Power BI, Tableau, Click, Looker, igual en ciencia de datos usamos diferentes herramientas. Siempre nos vamos adaptando a la tecnología que ustedes tengan, ¿no? Entonces, esto fue un breve comercial, si le podemos llamar, entonces lo que hacemos y con mucho gusto podemos ahí apoyarlos, ¿no? Bueno, pasando a la agenda de hoy. Está muy de moda ahorita y todos están comentando, todos estamos comentando y nos llega información de la inteligencia artificial. Todos tenemos ya contacto en nuestras plataformas, los que usan GCP a través de Gemini, los que usan Office o Microsoft con Copilot y los que usan ChatGPT o Cloud, etcétera. Todos tenemos de alguna manera ya contacto desde cualquier dispositivo, el celular, la computadora, en estos temas de inteligencia artificial. Y ahí en las empresas está cobrando mucha relevancia porque nos llegan muchos requerimientos de nuestros aliados, de nuestros clientes, en donde están volteando a ver cómo a través de la inteligencia artificial se puedan resolver muchos procesos que tienen o requerimientos o necesidades. Y la respuesta es que sí se puede. O sea, la inteligencia artificial hoy representa ese gran acelerador, ese gran potenciador para que les ayude o nos ayude a hacer las cosas de forma diferente. Solo que hay un secreto. El secreto es que el éxito de la inteligencia artificial o lo que le da vida a la inteligencia artificial son los datos, ¿ok? La IA no genera datos como tal, la IA consume datos y a partir de esos datos diseña o genera sus soluciones. Entonces, si los datos es el combustible, es el medio, digamos, en una analogía, como en nuestro cuerpo, nuestra sangre o el agua es el medio como se comunica todo, los datos es el medio, es el combustible para que una IA funcione, ¿ok? Entonces, si esos datos tienen calidad, nuestra IA va a ser lo suficientemente inteligente porque tiene calidad, integridad, consistencia en esos datos. Si esos datos no tienen esa calidad, esa consistencia, pues nuestra IA va a empezarnos a generar cosas, pues ahí un poquito raras, ¿no? Porque si la vida de la IA son los datos, pues esa vida debe estar muy bien gobernada. Entonces, lo que les traemos hoy es cómo les acercamos de nuestro punto de vista y de nuestra experiencia, lo que hemos hecho con muchos clientes, la receta para que a través de un gobierno de datos tengan IAs exitosas. Esa es básicamente la charla en este webinar y en lo que nos enfocar. ¿Cómo va nuestra agenda? Pues hay una promesa del webinar en donde al final de este webinar que serán capaces de que les podamos transmitir y espero de forma muy objetiva poderlo hacer. Vamos a ver un poquito de cuáles son los mayores dolores en los datos, un glosario básico, riesgos de no tener gobiernos. Vamos a ver 2 casos del antes y después de gobierno junto con IA. Vamos a platicar del kit mínimo, un checklist para poder arrancar un gobierno y un roadmap 30, 60, 90 para poder implementar ese gobierno de datos. ¿Cuál es la promesa en este webinar? Es que al final de la charla vamos a generar un 30, 60, 90 para que puedan empezar a meter gobierno, para que su IA o los proyectos de IA que quieran empezar a trabajar sean exitosos, ¿ok? No usaremos herramientas complicadas, no nos vamos a enfocar en que a partir de lo que tengan que comprar pueden empezar a generar gobierno, sino realmente es con lo que ustedes tienen, cómo pueden empezar a implementar este roadmap 30, 60, 90 para que puedan empezar a poner gobierno. ¿Va? ¿Cómo arrancamos? Una pregunta. Imagínense que tienen un modelo de inteligencia artificial y el cual el modelo negó créditos porque un código postal estaba mal capturado.
Aquí en el ejemplo lo que vemos dice, ok, a ver, tengo 3 clientes, tengo un campo de código postal, pero aquí en el primer cliente no tengo código postal. En este segundo cliente, este código postal no está bien capturado porque tiene ahí una regla de dato que no se está cumpliendo. En esa columna de ingresos me falta un ingreso, o sea, lo veo a simple vista. Obviamente, en bases de datos, donde ustedes tienen toda su información, no nada más hay 3 registros, van a haber miles o millones de registros, que ahí es donde viene la importancia de una IA. Esto no sería tan fácil de verlo, pero como se meten reglas para que el modelo de IA funcione, un modelo de IA es algo que va a ser automatizado y va a generar una tarea o un resultado, pues le va a aplicar seguramente un score, una calificación. Entonces va a decir, oye, le falta este dato, una calificación, le falta aquí algún dígito, otra calificación, o le falta un ingreso, otra calificación. Y la decisión final de este modelo, porque como todo es automático y va a generar un informe, pues va a decir, pues crédito rechazado, rechazado, punto. Donde tal vez el score hubiera sido diferente y a partir de ahí tomar una decisión, pero, como hay datos no bien capturados, ahí tenemos el tema. ¿Cómo se resuelve esto? Pues lo resuelves desde la capa de gobierno, porque si el dato es el combustible de la IA y lo que le da vida a la IA, tenemos que asegurarnos que estos datos sean de calidad. Ahí es donde entra el concepto de gobierno de datos. Si vemos aquí un segundo ejemplo, decimos, ok, a ver, así es donde no estaba, aquí es donde está. ¿Qué hace falta? Ah, pues si el dato de aquí completamos, que no haya nulos, y si le metemos un código postal, pues entonces ya va a tener un código validado, el score va a cambiar de 540 a 660, hay una decisión de que se aprueba. En este caso le faltaba un dígito, se corrige el dígito, también se completa el ingreso que no estaba y el crédito también ya queda aprobado porque el score cambia inmediatamente. Entonces aquí a nivel de gobierno de datos lo que se empieza a hacer es definir reglas, o sea, empiezas a ponerte de acuerdo en cómo quieres que se trabajen los datos. Más adelante vamos a ver quiénes son responsables de esos datos, pero hay que definir las reglas del juego. Aquí, por ejemplo, te dice regla del CP no vacío, normalización, captura del ingreso o también falta un dígito. Empezando a establecer reglas y que todos conocen esas reglas, entonces los datos empiezan a ser de calidad. Y al ser de calidad, el modelo de IA empieza a funcionar. Entonces aquí se llega a una conclusión, ¿no? Se dice, oye, antes de esto podías decir, el modelo está fallando, el modelo no sirve, me están negando créditos a gente que sí debía de tenerlo. El tema es que no es que el modelo fuera malo, los datos estaban incompletos, por lo cual, con 2 reglas sencillas, cambiamos 2 decisiones. Entonces, crear las reglas y el modelo, sin hacerle ningún cambio, cambia su decisión porque el score se ajusta y con eso la decisión empieza a aprobar los créditos. Entonces, ¿quieres tener IAs exitosas? Trabaja con el gobierno de tus datos porque un dato gobernado va a estar certificado y obviamente va a tener calidad y la IA va a empezar a funcionar bien. Muchos de los modelos de IA, cuando llegamos a las empresas y nos dicen, oye, es que no está jalando, tenemos problemas, implementó, pusimos un piloto y no nos da lo que queremos, lo que esperábamos, la respuesta no es en qué tanto vas a fortalecer tu modelo de IA, más bien es cómo está tu combustible, o sea, qué le estás inyectando a tu modelo de IA para que pueda ser lo suficientemente asertivo y exitoso. Eh, Ahora, saliendo de eso, ya hablando de gobierno, ya dijimos, ok, entonces ya vamos entendiendo que para que un modelo de IA funcione, todo depende de la calidad de los datos. Y la calidad del dato se da a partir del gobierno de datos. Ese es el objetivo de la charla de este webinar. Entonces, avanzando con eso, ¿cuál es el mayor dolor con los datos? Podemos tener muchísimos dolores, pero aquí quisimos ubicarlo en 4 grandes categorías.
calidad, acceso, seguridad o la famosa frase, no sé dónde está. Cuando llegamos a veces con clientes y les decimos, oye, quiero un modelo de esto y esto, y empezamos a preguntarles, ok, dame chance de mapear los datos, o sea, de dónde los tienes en un sistema, los tienes en un repositorio, quién es el dueño de ese dato, qué reglas, con qué frecuencia se actualizan, eh, qué propósito tiene ese dato, ese campo. No, pues es que es un dato que siempre lo hemos usado así, o sea, hay que retarlo. Entonces, ¿cuáles son los mayores dolores? Aquí pusimos algunos ejemplos como campos claves vacíos generan decisiones erróneas. Cuando hay ausencia de datos tenemos un tema, ¿no? Una señal típica es NA, o sea, no aplica o no definido, nulos, formatos mezclados, y el costo que tiene es un retrabajo de un 20 a 30%. Lo ponderamos por volumen de información, por número de personas que resulten impactadas por un tema de calidad, hablando con el mayor dolor, entonces tener nulos pues nos va a afectar esto. KPIs diferentes entre áreas. Esto es un dolor que se da en casi todas las empresas en donde las cifras oficiales o el famoso yo tengo otros datos empieza a ser casi la respuesta en todos los foros que entran, ¿no? Dependiendo la audiencia que esté en una sala, dicen que el importe de la venta, el factor o el índice de cuentas por cobrar, etcétera, es un número, y si te vas a otra audiencia tienen otro número, y cada quien va a defender su número. ¿Por qué? Pues porque cree que tiene esa verdad. Entonces, esa parte de KPIs diferentes también es un tema que se puede resolver desde el gobierno de datos. El costo, pues es fácil, desconfianza. Y si no confías en un dato, es difícil tomar las decisiones, ¿no? Entonces puedes meter el modelo de IA que tú quieras, en donde te haga la suma de las ventas y te presente el producto que más se mueve, o te segmente a los clientes en base a ciertos criterios, que los califique, ¿no? Que diga, hagan un modelo de IA donde me segmente los clientes que tienen mayor volumen en ventas o en compras, que tienen muy poca cartera vencida, etcétera. Pero si la métrica no ha sido acordada, consensuada, pues entonces el dato que te dé la IA no va a tener confianza, ¿ok? ¿Qué más hay? Datos que llegan tarde, o sea, el dato debe ser de calidad, pero debe tener prontitud, o sea, debe estar disponible en el momento que se necesita. De nada me sirve un reporte que lo necesitamos para el día de hoy, y sí lo tengo, pero lo tengo 5 días después. O sea, en este caso, a nivel de dato, la velocidad marca una gran diferencia. Duplicados y sobreconteo, origen desconocido, o sea, nadie sabe de dónde viene el dato. Pareciera que no se da, pero es el más común, porque en gobierno lo que decimos es, no puede haber datos huérfanos. Todos los datos tienen que tener un dueño, o sea, un responsable de producirlo, un responsable de explicarnos para qué se usa ese dato, por qué, desde cuándo, qué reglas aplican sobre ese dato, qué frecuencia, cuál es su alcance. Todo dato en una empresa debe tener un dueño. No hay un dato que exista y que no tenga dueño. Lo que normalmente nos encontramos es que cuando el dato presenta ciertas características de desconfianza, en ese momento el dato queda huérfano y se acaba, ¿no? O sea, ya nadie responde por él. Entonces, esto lo que hace es, cuando no sabemos de dónde hay, pues los proyectos de inteligencia artificial no pueden avanzar de ella, porque necesitamos saber sus orígenes, su linaje, le llamamos nosotros. Estos serían algunos dolores de calidad. Pues voy a mencionar así en general, porque lo que se busca es que ustedes vayan identificando cuáles son los dolores que ustedes tienen en su empresa o en sus proyectos, porque vamos a irlos tratando de resolver en este webinar, de resolver en el sentido de indicarles esa receta de cómo se pueden ir atacando. Por ejemplo, dolores de acceso.
acceso, se solicita un dato en donde, oye, ¿me puedes pasar este dato, por favor? En tema de datos y de gestión y de consumo, ese por favor sobra, ¿no? O sea, básicamente el dato debe estar disponible por una plataforma que se consuma y los accesos deben estar controlados. O sea, aquí no hay de, oye, échame la mano y pásame el dato aunque yo no lo deba de ver. El dato debe tener un control de acceso. Debe ser disponible para la audiencia que le sirve y para la cual lo interpreta de forma correcta. Un dato disponibilizado o entregado a una audiencia incorrecta tal vez lo interpreta mal y esa interpretación errónea va a generar desconfianza. Por eso, el dato, más que se pida por un chat, por un WhatsApp, por un Google Chat, por donde ustedes lo quieran pedir, ya debe tener un lugar donde se publique y ahí se consuma. Permisos demasiados amplios, todos ven todo, esto no debe ser. Los datos deben tener una matriz de roles y accesos en donde cada persona se define qué datos deben poder ver, qué plataformas, sobre todo para que le dé buen uso, ¿ok? Solicitudes bloqueadas sin criterios, o sea, como no sé bien claro quién debe ver, pues bloquea a todos. Lo que hacemos es cuellos de botella, esos son los costos que se van generando. En temas de seguridad, eh, aquí el gobierno también resuelve esta parte, también nos ayuda a resolver esta parte, porque no hay datos sensibles, se tienen que identificar. El gobierno de datos, bajo el framework de DAMA, nos ayuda a clasificar o a tipificar los datos en datos privados, datos públicos, datos confidenciales, y cada uno de ellos le damos un tratamiento diferente, tanto de sistema, tanto de acceso, de generación, de disponibilidad, etcétera. Eso se hace con gobierno. Si no lo haces, puedes incurrir en fallas, en incumplimientos, y si te hacen auditorías, pues tienes más riesgo, ¿no? Dependiendo de la empresa, del giro en que ustedes estén, hay muchos en donde sí los datos deben ser tipificados en públicos, sensibles, confidenciales, para que esto pueda tener un buen tratamiento y cumplimiento de normas, sobre todo, ¿no? Entonces, se puede hacer eso. Desde el lado del gobierno sí, porque queda documentado, queda definido y sobre todo queda implementándose o ejecutándose. Y el más común, el no sé dónde está. Esto pasa muchísimo, como les comentaba, fuentes duplicadas. Encuentras un catálogo de vendedores y resulta que no hay uno solo, hay dos catálogos de vendedores. Nada más que uno lo usaron a partir de cierta fecha, con algún criterio en donde un director comercial, un gerente comercial, un director de finanzas, alguien encontró que se necesita una nueva clasificación o agrupación de vendedores y la acción era de vamos y trabajemos el catálogo oficial y reconfiguremos, y muchas veces la acción que se toma es vámonos rapidísimo porque no podemos perder tiempo y creamos un segundo catálogo. Eso pega durísimo porque los datos empiezan a generar inconsistencias, sobre todo de reporteo y de interpretación. Y ahí, al tener esas fuentes duplicadas, pues si la IA la metemos y genera, pues no vamos a ver cuál catálogo uso, ¿no? ¿Cuál catálogo voy a jalar? Versiones del mismo reporte, conocimiento tribal, o sea, solo Juan sabe dónde está esto, esos famosos stakeholders que se convierten en que son los únicos que saben en dónde está un dato, siempre nos va a generar muchísimos problemas. El tiempo de dónde encuentro el dato, la regla, o hago el trazado para saber desde dónde viene y si es que el origen está correcto, también nos genera muchos problemas. Entonces, estos 4 que puse aquí son los mayores dolores que normalmente sacamos. ¿Cómo lo obtuvimos? Normalmente hacemos sesiones de entrevistas, encuestas, y van cayendo en estos 4 grandes patrones. Hay muchos más dentro del framework de DAMA que se revisan, pero aquí la intención es mostrarles ciertas categorías de dolores para que ustedes se identifiquen con algunos de ellos, varios, etcétera, y cómo la receta que hoy vamos a dar puede ir ayudándoles a resolver estos dolores, ¿ok?
para poder avanzar, ya identificamos cuál es el dolor, ya identificamos que el dato es el que le da vida a la IA, pero para avanzar un poquito me gustaría nada más tener el consenso de lo que es gobierno de datos, de lo que es IA, y a partir de ahí vamos a empezar a platicar. Gobierno de datos tiene 3 pilares, siempre. Personas, o lo que yo le llamo los humanitos, procesos y tecnología. Personas son los que ejecutan las actividades, que esas actividades deben de estar documentadas en procesos y las deben ejecutar en medios tecnológicos, en algún medio, en algún sistema. Normalmente que sea un sistema normado para que no sea ahí el archivo local que tienen en su máquina o la parte esa de Excelitis, ¿no? De que acá hay quien tiene su propio Excel y que hay quien genera sus datos por su cuenta, sin reglas seguidas, sin consenso. Entonces, por eso lo puse aquí, porque el primer gran pilar del gobierno de datos son las personas. Las personas me refiero a toda la empresa. Gobierno de datos no solo son a los colaboradores de TI, los colaboradores de BI, ellos son gobierno. No, gobierno son todas las personas que produzcan datos o que consuman datos. Y en una empresa, todas las personas o son consumidores o son productores o ambas. Tenemos la parte de los procesos que deben de estar documentados porque definen cómo se hacen las cosas, y la parte de TI donde provee todos los medios, infraestructura, en políticas, etcétera, de cómo los datos van a viajar, cómo se van a mover, se van a integrar, se van a presentar, se van a explotar. Dicho esto, en donde ahorita el gobierno ya platicamos que tiene personas, procesos y TI, siguiente paso es, ok, ¿y cómo se une con la IA? La inteligencia artificial no va a producir datos. Esa es la parte importante que tenemos que ir acordando. Pues quiero que a partir de mis modelos de IA se produzcan mis datos. No, no, no. La IA genera análisis. La IA te va a generar ciertos resultados, te va a procesar, te va a automatizar. Pero la IA depende de que los datos se hayan generado de forma correcta. Por eso, antes de consumir, antes de los modelos de inteligencia artificial, los datos deben haber sido generados con calidad y disponibilidad. Y la única forma de generar datos con calidad es a partir de un gobierno de datos, que tenemos a las personas, los procesos y toda tu capa de TI. Juntos estos te crean lo que se llama la cultura de datos, que la cultura básicamente es el conjunto de comportamiento más creencia. Eso es la parte en donde el gobierno se esfuerza en ir definiendo, en ir atacando para que tus datos sean de calidad y tus modelos de inteligencia artificial te ayuden a lo que necesites. Te puede ayudar a gestionar la relación con tus clientes. ¿Cómo hacemos esto? Pues segmentando, identificando clientes top, con rankings, campañas. Puedes meterle muchísimo inteligencia artificial a tu parte financiera por la parte de tu rotación de inventarios, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, predicciones, forecast, presupuestos. O sea, puedes hacer muchísimas cosas, pero a partir de datos con calidad. Esa es la clave. Ahora, hablando de gobierno, uno de los componentes principales cuando ya empiezas a hablar de gobierno es todos deben hablar el mismo lenguaje. Por eso aquí, como un primer paso es, siempre se tiene que empezar con un glosario. Si estás en finanzas, dirías, ok, ¿cuál es el glosario en la parte financiera o en comercial o en marketing? Para que, por ejemplo, si estás en finanzas y hablan de el real, el presupuesto, el forecast, el centro de costo, la cuenta, la subcuenta, el área, pues todos, para todos signifiquen lo mismo. Pero como esos conceptos son horizontales, la parte, por ejemplo, de definir presupuesto es el mismo para toda la empresa. No puede haber un presupuesto para finanzas y un presupuesto que lo interprete de forma diferente el área comercial. No, o sea, debe haber una sola definición. Por eso el glosario, y aquí puse un ejemplo, si ahorita seguimos charlando,
todos ya en nuestra mente, si yo digo datos, si digo gobierno de datos, IA, metadato, catálogo, linaje, política, todos debemos ir hablando el mismo lenguaje. Por eso, como ejemplo, yo puse, oye, parte de que si queremos seguir charlando es definamos un glosario, y en gobierno de datos hay una palabra muy fuerte que se llama socializar. Lo puedo definir, pero si no lo doy a conocer, si no lo comunico, si no lo presento, si no que la gente lo empiece a usar, lo socializo, el glosario no sirve de nada, porque eso lo va a quedar como un documento más y cada quien va a seguir interpretando su glosario, o sea, su definición, su forma como habla y como entiende las cosas, pues a su criterio. Entonces, mientras que no haya consenso, no hay gobierno. Entonces, aquí ponemos un ejemplo. El orden es la clave. Un ejemplo, una ciudad bien organizada tiene calles, sus nombres, etcétera. Entonces, si tú le das pueblo un Uber o una aplicación de Waze puede funcionar o de Google Maps siempre y cuando las calles estén bien nombradas. Si las calles empiezan a tener ambigüedades, pues la dirección no se va a ubicar, y creo que les ha pasado que cuando buscan una dirección que hay una calle que se llama igual y que coinciden varias cosas, igual y terminas llegando a otro lugar. Pero no es de que la aplicación que usaste falló, es que el dato que lo alimentó pues fue ambiguo y por eso te llevó a otro lugar, ¿no? Oye, reglas de tránsito, políticas, oye, es que te hacen una infracción por algo, si está en la política y está en el reglamento y se conoce, pues todos estamos de acuerdo. Si no se conoce, es donde empieza a haber las frustraciones, ¿no? Que esto yo creo que a muchos nos ha pasado, pero bueno, la clave es socializar. Y los semáforos, aquí son un ejemplo de los controles. Entonces, en un gobierno debe haber un flujo, deben haber políticas, normas y deben haber controles. Porque está bien tener reglas, pero si no las mido, no sirve de nada. Si no pongo un control donde la gente sepa que sí lo está usando, sí lo está haciendo bien, no funciona. En un ejemplo anterior, cuando les puse lo del crédito que fue negado o rechazado, ¿cómo se resolvió? Con una regla que decía no puede haber códigos postales nulos, o el código postal debe tener siempre 5 caracteres. Bajo esa regla, si yo evalúo, yo voy a decir, ¿sabes qué? Tu código postal no te lo acepta en tu captura, tienes que volverlo a capturar para que el modelo funcione. Entonces yo le podría decir al modelo, descarta a todos los clientes que no tengan datos correctos como código postal, ingreso, etcétera. Pero también podría yo generar un modelo que me busque inconsistencias en mis datos para que entregue un reporte de inconsistencias, corrijan los datos, se vuelva a correr el modelo y el resultado de ese modelo de IA pues ya sea exitoso. ¿Ok? ¿Cómo se va a corregir ese reporte de inconsistencias? En base a las reglas definidas en el gobierno de datos. ¿Va? Siguiendo esto, hay una parte que yo le llamo en cómo es tu relación con el dato, porque queda claro aquí que para que funcione el dato debe estar bien, debe tener calidad. Entonces yo siempre digo, ok, con el dato debes de estar en paz. O sea, como dice el Kung Fu Panda, debe haber paz y tranquilidad. Si no tienes paz con el dato, vas a sufrirle, y esos puntos de dolor que yo mencionaba hace ratito, pues te va a costar mucho y te va a doler. Entonces, ¿qué significa tener paz con el dato? Pues que sepas claramente qué datos tienes, que forma parte de un inventario, que tengas claro quién es el dueño. Todo dato debe tener un dueño. Si un dato no tiene un dueño, pues te va a dar intranquilidad porque no sabes quién se responsabiliza de ese dato, básicamente, ¿no? Y cómo se usa, básicamente, cuál es su propósito, para qué fue creado. Si de todo dato te responde estas 3 preguntas básicas, les aseguro que ustedes tienen una relación de paz con el dato, porque sabes exactamente de dónde viene, o sea, su linaje, quién es su dueño y cuál es su propósito. Entonces aquí yo describo algunos ejemplos de
o en una actividad quiero encontrar un dato. Una relación tóxica es, pues lo estás pidiendo por WhatsApp, lo estás pidiendo a quien te cruces enfrente que te lo manden porque no hay donde lo encuentres. O existe exactamente en un lugar que está socializado y tú puedes descargar ese informe de clientes top, por ejemplo, del ranking, y confías ciegamente. O le pides a alguien, oye, ¿tendrás por ahí una grafiquita de clientes top? Mándamelo. Eso no está bien, ¿no? Entonces, y te lo van a mandar y falta que confíes, o puedes confiar y luego entras a una reunión donde alguien lleva otra gráfica de clientes top y ahí es donde empieza a funcionar, ¿no? Tema de calidad, por ejemplo, una relación tóxica que digan, es que así llegó. No hay el así llegó. O sea, en datos, por eso a mí me encanta trabajar con datos, porque metiéndole reglas, el dato es binario, o sea, el dato está bien o está mal, es simple, pero trabajas con reglas. Cuando no trabajas con reglas, pues te echas un volado y te persinas para ver cómo haya llegado y ojalá llegue bien. Y si no, es que así me lo han mandado siempre. Esas cosas son las que yo le llamo relación tóxica, porque no hay un tema de claridad, de certidumbre. Una relación en paz es que define reglas básicas, completitud, validez, consistencia, precisión, temporalidad, y si defines bien esas reglas, el dato va a funcionar de forma gobernada. Seguridad, miedos y bloqueos, acceso por rol, cambios, nadie sabe qué pasó, pero es que el informe del mes, es que cerramos con tanto el mes pasado, y este mes se movió. No sé quién le movió. Eso no puede existir cuando un dato es gobernado, porque se fijan temporalidades, fijas trazabilidad, tienes exactamente quién le mueve al dato un log, y es más, el dato no se va a mover si no cumple ciertas reglas, ¿no? Por eso aquí hay linaje, etcétera. Entonces, hablando de la IA, pues si todo esto está en relación tóxica, tu resultado es pues a ver qué me sale, córrelo a ver qué da, y eso no está bien. Modelos de IA exitosos, los datos son listos, son medidos y tienen trazabilidad, siempre y cuando cumplas todo esto. Entonces, lo que yo les sugiero es que evalúen cuál es su relación con su dato, con sus datos. ¿Es una relación tóxica o están en paz? ¿Ok? ¿Cómo puedes estar en paz? Cubre estas reglas. Sabes exactamente, hay inventarios de datos, hay mapeos, hay dueños y hay propósito. Y realidades y miedos en cuanto a los datos. La realidad es que con un poquito de orden, como yo mencionaba, empieza teniendo esas tres nada más, y con eso el 80% de tus dolores van a bajar de forma muy, muy exitosa. Que tienes que evaluar realidades en las empresas. Hay, como dices, son empresas de excelencia, se les llama, ¿no? En donde el Excel funciona por todos lados. Ojo, yo uso muchísimo Excel. No es que Excel sea mal, es la forma en que lo usan, en donde dicen que el Excel es el que va a determinar la regla o la calidad del dato, y no es así. El Excel es una parte de la tecnología. Acuérdense que gobierno es personas, procesos, tecnología, y es algo más de tecnología, es un software, un sistema. El chiste es cómo usas el Excel, debe ser un Excel gobernado, ¿ok? No hay glosario común, cada área define su KPI, accesos heredados, o sea, ¿por qué tiene acceso a esos datos? Pues porque así se los dieron, pero no forma parte de una matriz de roles y responsabilidades que también debe estar gobernada por la oficina de gobierno. Modelos de IA hechos en piloto, y aquí funciona perfecto, pero cuando lo quieres pasar productivo no hay manera, porque funciona en piloto, porque crearon un modelo de IA con datos súper reducido, hecho para que jale, pero cuando ya va a la realidad no hay manera que funcione. Miedos o riesgos, la IA se equivoca y afecta a clientes. Esto es falso. Bueno, sí es cierto en el sentido que la IA se equivocó porque lo que le da vida a la IA, que son los datos venían mal, por eso el modelo de la IA te dio resultados erráticos, como dice aquí, pero el tema no es la IA no se equivoca, la IA te va a dar la información que vengan en tus datos, de tu calidad de tus datos. Filtramos datos sensibles, es que
la IA está entregando información confidencial. No has hecho tus políticas para proteger tus datos entre públicos, privados, confidenciales, qué tratamiento le estás dando y por eso la IA te está soltando información que no te debería demostrar, pero no es que la IA lo haga, es cómo estás haciendo ese control. Riesgos, errores costosos, datos sucios, modelos que alucinan o recomiendan mal, o sea, te dice, oye, ¿cuál es tu estación? Dame una predicción de las ventas del próximo Q, y dices, oye, ni de loco llegamos a esas ventas. Pues sí, porque depende cómo viene tu dato de tu historia o de tus históricos, y por eso la predicción que hizo tu modelo de predicción, pues salió todo alucinado, como dice aquí, ¿no? Sesgos, aquí bueno, ya lo mencioné, el histórico está desequilibrado, y privacidad y cumplimiento. Ahora, hasta aquí son realidades y miedos, ya repasamos la parte de cómo es tu relación, qué realidades hay, qué miedos pueden tener, y lo importante es 2 ejemplos para ir aterrizando todo lo que hemos platicado. 2 ejemplos de cómo metiendo modelos de IA con datos que empiezas a gobernarlos, empiezas a tener resultados correctos. Un ejemplo, un caso de un modelo predictivo que te esté buscando predecir fraudes. El problema, direcciones incompletas, muchas alertas falsas. Solución, cuando ya aplicas un gobierno, 5 reglas de calidad. Resultado, bajas un 40% o más todos esos falsos positivos, y obviamente tu investigación va a ser más rápida, y aparte no le vas a andar llamando a la gente que no le debes de llamar, ¿no? Etcétera. O le vas a llamar a la gente correcta. Resumen del impacto, los falsos positivos bajan de 38 a 23%, el tiempo de investigación igual baja de 2 horas a 1 hora, a un 50%. Un ejemplo, aquí hay una dirección vacía, un código postal que no está, la regla que aplicas es el CP no puede haber nulos y debe haber una dirección al menos. Esto lo metes como regla en gobierno, ¿y quién va a ejecutar eso? Pues si se piensa, no, pues el sistema solito lo va a proteger y solito va a exigir que se capture una dirección. Recordemos que gobierno, si es un gobierno aplicado, tiene 3 pilares. La tecnología que vamos a configurar para que te pida la dirección o el CP, los procesos para que exista la capacitación necesaria para que las personas, que es el tercer pilar, sepan lo que tienen que poner. Porque si me exigen que yo ponga dirección mínima y no tengo el dato correcto de la persona y que sé que este dato es importante para que yo pueda generar alertas correctas, pues me voy a preocupar por meter una dirección válida. Pero si no tengo esa capacitación, hablando de las personas, de los humanitos, pues su preocupación va a ser, tengo que llenar algo en la dirección para que yo salga del paso, si no me van a regañar. Entonces, tecnológicamente podría yo proteger de que a partir del CP se entra un catálogo maestro de colonias, etcétera, pero al final la persona que captura recae ahí la mayor responsabilidad. Por eso en gobierno son personas, procesos, tecnología, debe tener esa parte cultural para que entienda el valor o el propósito de este dato. Por eso hace rato que les decía yo, 3 cositas que se hagan en la parte de tu inventario de tu dato. O sea, ¿qué dato tienes? ¿Quién lo produce? O sea, el dueño. ¿Y cómo se produce? Si esa dirección se sabe quién es el dueño tiene claro el impacto de ese dato, y los que lo producen lo hacen de forma correcta, este modelo empieza a funcionar muy, muy rápido, ¿no? Por ejemplo, aquí otra regla, formato de CP a 5 dígitos, otra regla, CP validado por catálogo y detección de duplicados. Con estas 5 reglas, este modelo empezaría a funcionar de forma muy correcta, ¿ok? Pero estas reglas deben estar documentadas, básicamente deben formar parte del gobierno de datos. Y dentro del gobierno de datos es un conjunto de políticas, de normas, de procedimientos que nos indican cómo debemos proceder con los datos, cómo los recopilamos, cómo los producimos,
cómo los gestionamos, ¿ok? Otro, bueno, aquí ya el score de riesgo, era antes, aquí ya está después, cuando ya corrijo estos datos, mi alerta ya se genera o no se genera, ¿qué cambió? Se completó el domicilio desde el CRM, pues aquí es muy importante porque ¿dónde corrijo el dato? Muchas veces cuando tienen, por ejemplo, una plataforma de BI, quieren corregir el dato en el dashboard. Eso está mal, eso no es gobierno. El dato se corrige en el sistema donde se origina, porque si no lo corriges de origen, no estás haciendo gobierno, solo estás haciendo parches, ¿ok? Entonces, en este no hay cambios relevantes, aquí hay una corrección de a 5 dígitos, como comentaba, se marcó duplicado. Otro ejemplo es un chatbot de atención, problema, respuestas que incluyen datos personales. Aquí involucramos en la parte de los mayores temores, miedos, es la parte de seguridad. Oye, es que vamos a compartir datos sensibles y eso puede caernos en muchos incumplimientos de normas, etcétera. Entonces, ¿qué haces? Pues métele protección de seguridad. Por ejemplo, en el chatbot va a ser un modelo, un software que va a ir a consultar información a las bases de datos. Dice, oye, ¿cuál es mi saldo y mi CURP? La CURP no se puede proveer porque es un dato confidencial. Entonces, si la respuesta de la IA no está vigilado eso, gobernado, pero la IA no lo va a gobernar. El gobierno es el que va a gobernarlo. Dice, tu saldo es de tanto y tu CURP es, y lo va a decir. Oye, ¿puedes decirme el correo de mi asesor? Lo va a informar. Oye, ¿me puedes mandar tal documento? Lo va a compartir. En los 3 casos está mal. Riesgo detectado, exposición de datos confidenciales o personales, los PI, divulgación de dato personal de tercero, entrega sin autenticación. Control aplicado, enmascarados, políticas de no revelar identificadores, acceso por rol, verificación de identidad y la respuesta de una IA ya con dato gobernado, no con IA gobernada, aclaro. Tu saldo es de 2.350, por seguridad no compartimos identificadores por chat. Puedo agendarte una llamada con tu asesor sin compartir su correo. Necesito confirmar tu identidad antes de enviar documentos. Esto ya es con dato gobernado o con gobierno de datos implementados. El modelo de IA tendría que adaptarse o sujetarse o tomar como base las políticas que haya dentro del gobierno. ¿Ok? Entonces, kit mínimo, ya estamos cerrando la charla, kit mínimo para tener un gobierno de datos. Empiecen por lo básico, no se vayan por burocracia, no vayan a intentar crear un proyecto enorme de gobierno, porque hay que ir paso a paso. Entonces, define patrocinios y roles, define owners y stewards a nivel de tus dominios más críticos. ¿Qué es un dominio? Tu conjunto de datos, clientes, depende de lo que te dediques, ¿no? Proveedores, o lo haces a través de áreas, finanzas, operación, comercial, etcétera. Define ese owner, el owner es el dueño y el steward es el que conoce. Defínelo. Crea un glosario esencial, no tiene que ser enorme, una paginita, 20 términos con los cuales tu negocio crea su estrategia, ¿no? O sea, producto, cliente, proveedor, ingreso, cuenta contable, etcétera. Crea tu glosario y socialízalo. 5 reglas de calidad. Dato debe tener completitud, debe ser válido, debe ser único, debe ser consistente. Defínelas por estos datos esenciales. Catálogo básico, ¿dónde es el origen de tus datos? Para que a partir de ahí los puedas consultar. Política de uso, quién debe usar la parte de inteligencia artificial, la IA. Linaje es el origen, ¿no? Dónde nace y hasta dónde llega. Y una auditoría sencilla, quién entró, cuándo hizo un cambio y que eso esté en un log. Este sería un kit mínimo para empezar a trabajar una IA con dato gobernado. Y lo que platicábamos desde el inicio, el roadmap 30, 60, 90. En 90 días puedes empezar a generar cambios o puedes empezar a generar un inicio del gobierno de datos. Un gobierno de datos es un proyecto, no es un proyecto que es para siempre, o sea, siempre vas a estar trabajando con gobierno y nunca vas a decir o puedes decir,
como voy a comprar tal software, mi dato va a estar gobernado forever. No funciona así. O sea, es un tema de como los procesos en una compañía que siempre vas a estar trabajando con gobierno, pero en lo que habla este plan del 30, 60, 90 es cómo lo echo a andar de forma rápida. Aquí les pasamos una receta. Si dice, oye, en los primeros 30 días define un caso de negocio. Uno, o sea, no te quieras decir, gobierno toda la compañía. No se avanza así. Un caso de negocio. Pricing and promotion, inventario de datos, los datos de finanzas, un caso de negocio. Defínelo y define su impacto. Obviamente debe estar amarrado a la estrategia de datos de la compañía, porque el gobierno de datos está vinculado a la estrategia de datos de la compañía. Define el owner y crea tu glosario. Esto que esté en los primeros 30 días. ¿Se puede hacer? Se puede hacer. En los siguientes 30 días, arma tu catálogo básico y tu linaje. Define políticas de acceso, identifica tus datos sensibles, públicos, privados y métricas de unicidad, completitud y validez. Y en los últimos 30 días, crea ya la parte tecnológica, automatizaciones, auditorías y empieza a validar si esas reglas se están cumpliendo para evaluar esos sesgos, ¿ok? Y esto empieza a ser un ciclo porque vas a ir aumentando casos de negocios, dominios, etcétera, pero si empiezas por aquí, puedes tener los pasos iniciales para empezar a implementar gobierno de datos en tu empresa, en tu proyecto, en el área en donde estés. Voy cerrando porque ya voy 53 minutos. Resumen de lo que hemos visto, lo que hemos aprendido. Resumen, segundo, está, es, yo les recomiendo, los invito, hagan este mini chequeo. Es simple. 5 preguntas de tus principales datasets, o sea, de tus principales set de datos, de donde obtienes información. Háganse las preguntas básicas. Es de dónde, quién es el dueño de esos 3 principales modelos de datos. Debe haber un dueño y el dueño debe decir si ese modelo está bajo mi custodia y yo tengo claramente el propósito de para qué es, por qué lo creamos. 5 reglas de calidad de cada uno. Explicar el linaje rápido. A ver, ese es mi modelo, es de ventas y te voy a decir exactamente de dónde viene. Viene de mi RP, que está construido en tal plataforma y tiene tales reglas. Simple. Oye, voy a empezar a meter modelos de IA, sí. ¿Cuál es la política de uso? El alcance, la audiencia, etcétera. Y sesgos y registras accesos. O sea, cuáles son nuestras percepciones que tenemos en base a estos datos y cómo se van a medir, y el acceso, cómo lo voy a controlar. Con este mini check, puedes saber en qué punto estás de la parte de gobierno. Y como resumen, en 5 ideas, la IA vale lo que valen tus datos. Voy a repetir, la IA vale, el valor que le va a dar a tu empresa es el valor que tienen tus datos gobernados. Gobierno, reglas simples y visibles, pues estoy poniendo aquí. Empieza básico, no quieras comerte el mundo, empieza básico, un caso, 5 reglas, 2 roles, mide calidad y sesgos y documenta. Con eso puedes empezar a implementar gobierno de datos para tener IAs exitosas. ¿Ok? Bueno, vamos cerrando, siempre cerramos con este mensaje en donde todos dicen, no, es que la IA va a reemplazar a los humanos. No, pero los humanos que sí trabajan con IA, que sí están incluyendo ese tipo de conocimiento, seguramente van a reemplazar a los humanos que no están volteando a ver la parte de la IA, porque la IA, nosotros decimos aquí en Nexo, no es el futuro, la IA es el presente, ella ya llegó. Entonces, entre más nos metamos, más vayamos haciendo que esto funcione en nuestras empresas y con nosotros, vamos a poder avanzar. Pero recuerden, la IA depende de la calidad de los datos que pongamos. Y la calidad de los datos nos las da el gobierno de datos. Y finalizando, preguntas, abro ahí
los comentarios. Brenda, si hay alguna pregunta, con gusto vamos respondiendo. Muchas gracias, Frank. Sí, si tienen alguna pregunta, ahorita no ha habido durante la sesión, pero bueno, acá Roberto Andrade agradece, dice muchas gracias, excelente exposición. Les comento, si tienen alguna pregunta, por favor colocarla en la parte de comentarios para que Frank nos apoye a responderla en vivo y así todos podamos enriquecernos del conocimiento. Doy unos minutos por si alguien gusta comentar. ¿Alguien se anima? Sí. Ok. Gracias a todos, gracias por asistir. Asistencia. Y bueno, para ir cerrando en lo que se animan a preguntar, aquí en Nexo tenemos workshops gratuitos que se los podemos acercar, nos pueden contactar, ahí está Brenda y está el área comercial, en donde les ofrecemos estos workshops para ayudarlos en este viaje de identificar con IA qué les puede servir. Tenemos varios, en este caso el de Data e Inteligencia Artificial, tenemos también un primer caso de uso con IA, tenemos el de NodeLM, etcétera, tenemos assessment de gobierno de datos, tenemos workshop también de gobierno de datos, en donde el propósito es charlar con ustedes, acercarles el conocimiento y generar esos roadmap de iniciativas o de necesidades que se puedan resolver. Entonces, contáctenos, están los workshops gratuitos para que les puedan ayudar en lo que necesiten. Y bueno, de mi parte sería todo, estamos finalizando el tiempo. Muchísimas gracias por su asistencia. Quedamos ahí atentos a cualquier contacto que tengan con nosotros. Así es, muchísimas gracias. Como decía Frank, los estaremos buscando tanto para compartirles el contenido y la presentación del webinar, como también por si están interesados en alguno de los servicios que mencionó Frank al final. Y bueno, pues también agradecerte a ti, Frank, por el espacio, por el tiempo y por el conocimiento compartido. Y bueno, pues hasta aquí cerramos el día de hoy. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Gracias a todos.